Hola, ¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Pues hoy tenemos unos temas maravillosos. Vamos a hablar de esta comida que es la de los líderes, de los 300 líderes más influyentes del país, donde me acompaña Raúl Ferráez. Y también con alguien que verdaderamente le tengo un gran agradecimiento, que es el doctor Sergio Flores, médico especialista en pediatría, y hablando de esto tan importante que es la baja en la cobertura de la vacunación infantil, pues por todo esto que ha sucedido. Y de una vez te doy la bienvenida, mi querido Sergio. Qué gusto verte ahora a través de las cámaras y micrófonos de imagen, Ah, y que de verdad me da, no sabes lo que para mí significa tenerte aquí en mi programa. Muchísimas al gracias de contrario, corazón. contado de verte, pero luego estás hablando a mi celular, ¿quieres que me meta al Zoom? Por favor, ahorita no te preocupes, ahorita empezamos con eso y después seguimos con el Zoom, ya que te puedas conectar a Zoom. Pero el Ujú. gusto de verdad es un placer hablar de esto, pero algo tan importante, querido Sergio, es acerca de la vacunación infantil. Creo que mucha gente le dio temor por todo esto que vivimos, ir a los hospitales, seguir con esta vacunación tan importante de sus pequeñines. Y no solo existe el COVID, hay otras cosas que debemos de cuidar. Sí, digo, es muy importante y por eso quise tocar un poco este tema, porque recientemente se publicó que la vacunación que existía en México, que era uno de los países que mejor eh, cobertura tienen en vacunas, del 86-87%, bajó al 34% en esta época de COVID, ¿no? Lo cual pues es Ujú. muy importante porque van a resurgir una serie de enfermedades que deberían estar controladas, ¿verdad? Así es. Yo creo que sí es un tema. ¿Y cuáles son las enfermedades principales? Y es un tema que no podemos dejar a un lado, querido Sergio, que es el proteger a nuestros pequeños. ¿Cuáles son las enfermedades que más cuidado debemos de tener? Pues mira, teníamos una cobertura arriba del 90% en polio, por ejemplo. Sí. Y digo, es una enfermedad terriblemente lacerante. Y en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, con esta idea de la gente que no se quiere vacunar por razones que piensan que son las correctas para ellos, Sí. ha empezado a surgir otra vez la enfermedad de polio, ¿no? Y entonces hay epidemia de polio que ya debería estar súper controlada. Otra vez tenemos epidemia de polio, otra vez. O sea, sí es En un Nueva tema York. que está en Nueva York, ajá, pero crees que Ujú. obviamente si no se detiene con la vacunación, que es tan importante, esto puede llegar a nuestro país. Sí, debe de prevenirse como siempre, ¿no? Polio era una enfermedad muy interesante porque nosotros vacunábamos con unas gotas para polio, que era la Ujú. vacuna Sabin, que era uno de los hits de vacunación, porque se vacunaban los niños recién nacidos, no servía mucho por los anticuerpos maternos, Sí. pero el virus, como era un virus de polio vivo atenuado, se excretaba por la materia fecal, y eso, al contaminar el agua y tomar los niños el agua contaminada en nuestro país de tercer mundo, quedaban vacunados contra polio. Ujú. Entonces polio se controló muy bien y tenía una cobertura importantísima. Ya después, cuando se empezó a demostrar que la vacuna de polio eh, podía producir, aún por virus vivo atenuado, virus salvaje, 1 en 5, 8 millones de dosis, una Ujú. enfermedad parecida a polio, entonces se cambió a la vacuna Salk, que es ahora la inyectada, que se pone en la vacuna penta, tetra, penta o hexavalente, ¿verdad? Actualmente. Sí, dime una cosa, Sergio Flores, ¿por qué la gente dejó de ir a los hospitales? O sea, entiendo que hay un temor, pero yo creo que esto es algo que junto con toda la fuerza de los médicos, de todos los pediatras de nuestro país, ya sabes que este programa se transmite en todo el país, pues era como hablar de la importancia de la vacunación, y que hay ciertos lugares donde, pues, con todas las medidas de seguridad, los niños y los padres pueden estar protegidos, pero no pueden descuidar la protección de sus pequeños.
Sí, bueno, una cosa importante fue que pues entendimos que muchos pacientes por el miedo a asistir a los consultorios o los consultorios que estaban en hospitales tenían miedo de poderse contagiar contra COVID. Y pues esto hizo que en un momento dado bajara por un lado la cobertura, ¿no? Sí, Yo creo que además hubo algunas otras cosas políticas, un poquitito el desabasto de las sí, vacunas de los medicamentos, sí. que empezó a haber junto con los medicamentos. Obviamente se quedaron se quedó en que ya no asistían a los hospitales y entonces se bajó un poquitito toda la cobertura que había en vacunación, ¿no? Sí, que es algo Mucha gente que no también se puede fue a pasar. vivir Ajá. fuera. Eso Mucha gente se también fue a es vivir fuera. importante. Sí. Y que no pueden dejar de manejar esto con sus pequeños, aunque vivan fuera. Hay que ver cómo se completa el esquema de vacunación. Querido Sergio, amigos, voy rapidísimo a una pausa y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. No se vayan. Muchísimas gracias. Gracias, Etel, es un gusto y un abrazo grande, te mando hasta allá. Otro abrazo grandotote. Y platicando con el doctor Sergio Flores, otro gran líder, que acerca de la baja en la cobertura de vacunación infantil, que a pesar de los esfuerzos para avanzar en la cobertura del esquema completo en la vacunación de niñas y niños menores de 2 años, este se encuentra en uno de sus niveles más bajos en 15 años. Esta situación puede traer como consecuencia el resurgimiento de enfermedades, como bien nos estaba comentando el doctor Sergio Flores. En 2021 únicamente el 27.5% de niñas y niños de en un año contaron con el esquema completo de vacunación en el país. Y esto representa un incremento del 48.6% respecto al 2018, cuando la cobertura era del 18.5%. El nivel se mantiene 64.9% por debajo, si se le compara con la que se registraba hace 16 años. Y esto es preocupante, querido Sergio, ahora que ya te vemos también a través de Imagen Multicast, canal 3.4 de televisión abierta 162 de Sky, y también nos pueden ver a través de YouTube en Imagen Multicast en vivo. Sí es preocupante, danos un mensaje, ¿qué hacemos para que la gente tome conciencia de la importancia de la vacunación de sus pequeños, querido Sergio? Bueno, sí, pues es muy importante todo esto que estábamos escuchando tú y además la oportunidad de felicitarte por ser líder de opinión. Muchas gracias. Mira, la realidad es que ha habido una mala información de todo relacionado a algunos problemas que pudieran depender de las vacunas, como el autismo, cosa que no es cierta. Y entonces esa mala información, esa falta de cultura, ha hecho que en general la gente luego se aleje un poco de todo esto. Tenemos que pensar que hay dos tipos de poblaciones importantes: la población que acude a los servicios de salud y que debería estar eh, completamente cubierta de vacunas para que no llegaran y le dijeran, no, esta no hay, no, esta tampoco, no, esta no la ponemos Sí, nosotros, no. la pone la práctica privada. Pero en general nosotros tenemos 10 agentes infecciosos que podemos prevenir durante el primer año de vida y 5 más durante el segundo de vida. Pero si estamos pensando en que lo importante es poner la vacuna de COVID y viajar a lo mejor a Estados Unidos a poner la vacuna de COVID, o ver que no se está aplicando la que se debe de aplicar en México, entonces empezamos a olvidar algunas vacunas tan importantes como Sí, la polio, la difteria, el tétanos, sobre todo tétanos tan importante en las en poblaciones, estos pequeños. algunas nuevas como neumococo y rotavirus que produce la diarrea tan importante en los niños, y volver a prevenir sarampión, por ejemplo, y rubiola, que pueden producir problemas tan importantes, O sea, hepatitis sí, A, que de alguna manera nuestra agua sigue siendo un no muy agua pura para contaminada. No, la bueno, me queda enfermedad. clarísimo que es un agua contaminadísima y que de cierta forma, como sea, tenemos que tener estas pequeños. Queridos Sergio, amigos, voy rapidísimo a una pausa y volvemos con más aquí en Bien y Saludable.
Sergio Flores, un gran pediatra que, bueno, querido Sergio, ¿hace cuántos años nos conocemos? Tú fuiste, porque ya son todas unas mujeres, el pediatra de mis hijas, que siempre estuviste muy pendiente de su vacunación, de que estuviera el esquema completo. Por eso, de verdad, tenemos que hablar de esto para crear conciencia en la gente de la importancia de estar protegiendo a nuestros pequeños, porque las cosas siguen ahí y estas vacunas, que entiendo, hay gente que dirá los antivacunas, estas vacunas sí están checadas, sí tienen su tiempo de investigación, sí se saben los efectos a corto, mediano y largo plazo. Estas yo considero que no son experimentales y que es algo fundamental para proteger a nuestros pequeños, que también hay ese temor, querido Sergio. Sí, claro, yo aprovecharía hacer un exhorto a tu población, a tu público, para que en un momento dado cumplieran con la mejor regularidad con el esquema nacional de vacunación que Sí. viene en la cartilla. Es muy importante que se pongan en las fechas que deben de ser, no pasa nada si es un poco antes, un poco después, pero en general que se cumpliera con el esquema nacional de vacunación es muy importante. Sí. Recordar que las vacunas no producen ninguna enfermedad. Actualmente son tan eficaces que ni siquiera producen molestias. Los niños llegan al consultorio y se acordarán tus hijas de la famosa calavera, Sí, pero de la calaquita. la calaquita que las mordía, pero en realidad salen contentos 2, 3 minutos Sí. después, saberlas aplicar. Muy importante cuidarlas, cuidar la red fría, cuidar que no se venzan, que estén adecuadas para que no produzcan ningún daño y realmente produzcan la protección. La mayoría de las vacunas tienen una protección de arriba del 90% para las enfermedades serias que pudieran provocar lesiones importantes en nuestros niños y más aún tú sabes lo importante que pudiera ser polio, ¿no? Sí, por Y con el supuesto. tiempo vendrán nuevas vacunas de coronavirus para proteger los nuevos virus Omicron y pues, a lo mejor un poco puede producir varicela que no está en el esquema, pero pudiera proteger un poco contra todo este ruido de la viruela y de Sí, las nuevas enfermedades, ¿no? sí, En la realidad, pues sísmica. vacuna de viruela no tiene la gente joven como tú, pero yo sí tengo mi mordida de ratón aquí en el brazo de viruela. Pero de Es todas cierto. maneras, de cierta manera, estimular la inmunidad con las vacunas que actualmente tenemos, que no producen ningún daño y que debería de haber una cobertura en todo el mundo, ¿no? Porque sí, Sí. si hablamos de África, pues estamos, o la India, estamos amolados, pero nosotros queriendo crecer hacia ser un país un poco más importante y teniendo la cobertura latinoamericana mayor que teníamos en México, Es no es importantísimo. posible dejarla pasar y olvidar, ¿verdad? Dime una cosa, Sergio, por último, ¿qué hacemos si cuando vamos a los sistemas públicos de salud nos dicen no hay vacunas? ¿Cómo podemos proteger a nuestros chicos si hay desabasto también de vacunación? No, lo Hablando que es muy del importante sistema es que público. algunas vacunas no necesitan ser exactamente en el tiempo, con ponerlas después en cuanto existan, en cuanto se pueda, se pueden aplicar. Claro que la vacuna en la práctica privada pues tiene un costo que es diferente, Sí, pero cuando no la hay en los centros de salud, en el servicio de salud del ISSSTE, del seguro, etcétera, pues hay la oportunidad de a veces no necesariamente tener que reiniciar los esquemas de vacunación, ok. sino reforzar, recordarle al organismo que debe estar protegido contra esas 10 enfermedades del Sí. principio, polio, Y difteria, despierto, tifilina, ¿no? hepatitis, etcétera, Exacto. ¿no? Despierto. Querido Sergio, ¿dónde te encontramos? ¿Centro Médico ABC o qué? Cuéntame, porque de verdad ya te extrañamos y queremos verte. Allá seguimos en la cueva del Hospital ABC en Santa Fe, ahí estamos a tus órdenes. Perfecto. Entonces, Centro Médico ABC, donde el doctor Sergio Flores, un gran profesional. Y no sabes qué gusto me da, querido Sergio, verte, aunque sea a través de las cámaras. Me Gracias de encantó verdad por volverte a ver acompañarnos. tantos años después. Tantos años después. De verdad, Y muchísimas te gracias y un agradezco mucho abrazo. y agradezco a tu auditorio la escucharme. Muchas Es un honor para nosotros. Gracias, querido Sergio Flores. Gracias, queridos amigos. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.